Sí tiene unas cosas que debe confesar, pero más que otra cosa es el elemento práctico de la vida cristiana la que nos da a nosotros la victoria. Es esa confesión o esa doctrina o ese principio o esas enseñanzas en la vida práctica. Y lo que yo le he traído a ustedes en estas dos noches es precisamente lo que yo entiendo que es el aspecto práctico de cómo vencer en el Señor. No es las únicas formas de vencer. Yo le garantizo, como hemos dicho ya en otras ocasiones, 2 de Corintios 10 habla de que las armas de nuestra milicia no son carnales y habla un sinnúmero de armas. No me estoy concretando ni quiero pecar de ser reducción nada más, pero lo que yo he aprendido en estas lecciones de la palabra del Señor me han ayudado personalmente a mí. Así que si usted tiene ahí sus notas y los hermanos de media me van a ayudar para por lo menos ir reduciendo esto y finalizando estas ideas que queremos traerles a ustedes en esta hora. Antes de continuar, está aquí con nosotros también nuestro pastor de aquí de nuestra iglesia en Utuado, está por ahí, Dennis y Rosemary. Hagan así por lo menos, y gracias a nuestros hermanos que llegaron de Utuado, Puerto Rico, hay gente aquí. Aleluya. Yo les hablaba anoche de que la iglesia debe conocer las tácticas del enemigo. Uno debe conocer, si usted está en un ejército, lo menos que usted debe hacer es aprender las tácticas de cómo el enemigo funciona. Y también hablaba ayer que para nosotros poder de alguna forma memorizar lo que queremos hacer, lo he traído en términos de cuál es el blanco del enemigo, cuál es el arma del enemigo, cuál es el propósito detrás de esa arma y cuál es nuestra defensa. Y de modo a repasar, no sé si usted pudiera gritar hacia acá, pero ¿cuál fue el blanco en Eva? Su mente. Y dijimos las razones por la cual el enemigo trata siempre de destruir o de alguna forma afectar nuestras mentes. Porque la palabra de Dios fue hecha para usted recibirla en su mente. La palabra del Señor, lo voy a repetir, hermano, la razón por la cual es importante usted entregarle su mente al Señor es porque la palabra del Señor fue hecha para que usted la recibiera en su mente y en su corazón. Y el enemigo utiliza como arma, ¿qué dijimos? La mentira. La mentira es lo que en ocasiones y en muchas ocasiones afecta la mente de nuestra vida. Afecta matrimonios, afecta hogares, afecta iglesia. Si alguien es contaminado con una mentira, no lo ha probado, no hay evidencias, pero simplemente creyó una mentira, puede destruir a un ministerio completo, puede destruir a una familia completa, puede destruir a un individuo. Pueden pasar 20 o 30 años y una persona vivir una mentira la cual era totalmente negativa y afectará su mente y afectará los pensamientos de esa persona. ¿Cuál fue el propósito? Que ignorara la voluntad de Dios. Si hay algo que el enemigo quisiera como una mentira, afectar tu mente, hacerte jugar con pensamiento, hacerte que tú pienses en cuadros que no son realidad por una mentira, te estás haciendo escenarios que no existen para entretenerte y para que no cumplamos y que ignoremos la voluntad de Dios. Pero dijimos cuál es la defensa. La defensa es la palabra inspirada de Dios. Jesús venció a Satanás no con argumentos, no lo venció hablando de otros temas, lo venció con el poder de la palabra. Y el Señor nos ha dado a nosotros palabra, y esta palabra hermosa, la palabra del Señor, por eso es que hay que meditarla. Por eso es que hay que memorizarla, por eso hay que estudiarla, por eso hay que predicarla, por eso nosotros tenemos que abrirnos a la palabra del Señor, porque esto es lo único que puede darte victoria en tus pensamientos y en tus corazones para que puedas vivir victorioso en el reino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La segunda persona con la cual anoche trabajamos fue con Job. Y la Biblia habla de este hombre perfecto, recto, temeroso del mal, temeroso de Dios y apartado del mal. Mas sin embargo,
él desconocía que había un argumento, que había una conversación que tenía que ver con él. Y la historia corta es que Satanás comenzó a trabajarlo. Y claro está, Dios le dio permiso a Satanás para que lo hiciera. Pero él desconocía todo lo que estaba sucediendo. ¿Y cuál fue el blanco del enemigo con Job? Su cuerpo. Y dijimos anoche que la razón por la cual Satanás ataca nuestro cuerpo es porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es porque es tesorería de los tesoros que Dios pone dentro de nosotros. Es porque somos instrumentos de justicias en las manos de Dios. Yo quiero decirte, mi hermano querido, que cuando yo hablo de cuerpo, yo también estoy hablando de los escenarios que usted físicamente, el enemigo va a exponerlo a usted. No tan solo estoy hablando de enfermedad, estoy hablando de que usted y yo, el enemigo de alguna forma va a afectarnos en nuestras vidas personales y cotidianas. Y dijimos, ¿cuál fue el arma utilizada contra este hombre? El sufrimiento. El sufrimiento. Y dijimos que habían dos tipos de sufrimiento: el sufrimiento que me corrige y el sufrimiento que me va formando a mí en esta vida. Y que yo, como hombre y mujer de Dios que usted es, usted y yo debemos tener el discernimiento para que el enemigo no juegue con nosotros. Usted debe saber de antemano si usted es una persona, como hemos hablado, obediente y cumplidor, y usted está diciendo las cosas que debe decir y viviendo la vida que usted debe vivir. Usted debe saber en su propia vida cuando el sufrimiento que le llegue es o de corrección o de formación. Si usted conoce eso, hermano querido, en los momentos difíciles, usted siempre le dará la gloria a Dios. Hay personas que están pasando sufrimientos de formación, pero le están reprendiendo al diablo en todo momento. Y no saben que el enemigo no tiene nada que ver con tu prueba. El enemigo no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Es algo que el Señor ha permitido para formarte y darte unción y llevarte a un nivel personal más grande que lo que estás ahí. Y posiblemente es a través de esa escuela del sufrimiento que el Señor te va a dar una unción más poderosa para las cosas que han de venir. ¿Cuál fue el propósito de Satanás con Job? Llevarlo a que se impacientara con la voluntad de Dios. Porque si logra impacientarte esperando la promesa y esperando que el Señor aparezca y esperando la sanidad, si el enemigo logra que tú te impacientes, hermanos, con la voluntad de Dios, el enemigo sabe que tarde o temprano cometerás un error. Y hablábamos de los hombres en la Escritura que se impacientaron porque no supieron esperar el tiempo de la promesa y no supieron leer las señales. Aquí es donde vuelvo y le digo, hermano, el Nuevo Testamento tiene que entrar al Antiguo y empezar a decir, en el hombre de Dios, de la mujer de Dios, tiene que haber discernimiento para yo no tener o no poder impacientarme. Utilizó como propósito impacientarse. Pero ¿cuál fue nuestra defensa y cuál es la defensa? La gracia impartida de Dios. Aleluya, y lo cantamos, que es por su gracia. Y la gracia del Señor no tan solo me salva, la gracia del Señor me sostiene. Y hablábamos de que hay muchos tipos de gracia. Cuando yo sufro, hermano querido, pero es un sufrimiento de formación, la gracia de Dios va a estar conmigo, aunque la gente no sepa lo que está sucediendo. Y el mundo quizás me puede estar malinterpretando y juzgándome equivocadamente, pero lo que me sostiene es la gracia de Dios. Pablo hablaba de cantar con gracia en nuestros corazones. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, fortalécete en la gracia que hay en Cristo. La Biblia es el libro de toda gracia, y cuando estamos débiles su gracia viene, y para todos los efectos, cuando nosotros oramos, estamos entrando al trono de la gracia de nuestro Dios. Aleluya. La Biblia es rica en las promesas. Pero yo quiero hablar ahora del tercer hombre, la tercera persona que Satanás enfrenta en el Antiguo Testamento. Yo decía, para aquellos que quizás vinieron por primera vez, estoy hablando de 4 encuentros que tiene Satanás en el Antiguo Testamento.
4 solamente. No que no estaba en todo momento, su mano y sus gestiones siempre han estado, pero la Biblia registra 4 actos en donde Satanás está confrontando a los hombres de Dios. La tercera persona que Satanás enfrentó en el Antiguo Testamento se llama el rey David. Primera de Crónicas, capítulo 21. Si yo le pregunto a los que están aquí cuál fue el pecado más grande que cometió David, la mayoría de nosotros va a decir el pecado que cometió con la mujer Betsabé. Ese fue un gran pecado, no lo estamos minimizando. David cometió adulterio. David emborrachó a una persona, le dio de beber para tratar de seducirlo y para que se regresara y se uniera a su mujer. David lo mandó a matar y ocultó ese asesinato por 1 año, y por ese pecado murieron 4 personas. Pero en Primera de Crónicas, capítulo 21, David comete otro pecado, y por ese otro pecado mueren 70,000 personas. No fue un pecado en la carne, fue un pecado del espíritu. A veces los pecados del espíritu son peores que los pecados de la carne. Escuche esto. Primera de Crónicas nos habla de un momento en el verso 21 y dice el texto: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo de Israel. Yo quiero decirle que todos los años en Israel se contaba el pueblo. Era una práctica, era un mandato de parte de Dios. Todos los años se hacía un censo, y de ese censo el pueblo pagaba medio ciclo, y esa ofrenda de medio ciclo era para sostener el templo. Era lo que se le llamaba el dinero de la redención, y era una forma del Señor desde el Antiguo Testamento ya diciéndole a Israel y recordándole al pueblo que ustedes no son suyos, que ustedes han sido comprados por un precio. No había problema con contar el pueblo, no hay problema con hacer un censo. Pero escuche, en el corazón de David lo que él quería era que todo el mundo supiera que él era grande. Lo que él quería ante el censo era que se publicara en los periódicos, si es que lo había, o que se publicara en ese comunicado de prensa, si es que lo había, que él había logrado muchas cosas. Y David envía a su siervo Joab para que cuente al pueblo desde Dan hasta Berseba. Y si usted lee de la vida de Joab, Joab no era el más santo de Israel. Joab no era el mejor líder ejemplar que tenía este hombre. Pero más sin embargo, Joab tenía más temor que David, porque Joab le dice: el Señor añada a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío, pero no haga esto, porque será pecado para Israel. Pero el rey David pudo más que Joab, y contaron al pueblo, y dice el texto bíblico que se tardaron 10 meses en contar todo el pueblo, y le trajeron los resultados a David. Y Dios envía un profeta a David y le dice: tú has cometido un gran pecado, y te voy a dar a escoger 3 opciones. Escoge que haya hambre sobre la tierra, escoge que haga caer tú en manos del enemigo, o caer en las manos de Dios. Y David dijo: yo prefiero caer en las manos de Dios, porque sé que Dios es un Dios de misericordia. Y la Biblia dice que Dios hirió al pueblo con una plaga y murieron 70,000 personas. Y la pregunta para nosotros en esta hora: ¿cuál fue el blanco de ataque de Satanás? No fue su mente, no fue su cuerpo. Mire, hermano, todo le iba bien a David. Escuche, hermano querido, uno a veces tiene que tener cuidado cuando todas las cosas están saliendo bien. Cuídese, ministro. A David le iba todo bien, y son en los momentos donde nos va bien que puede aparecer el enemigo con una tentación. Le iba bien. ¿Sabe cuál fue el blanco? Su voluntad. El blanco a David fue atacar su voluntad.
¿Cuál fue el arma utilizada por el enemigo? El espíritu altivo, la grandeza, que supiera todo el mundo cuánta gente yo tengo. ¿Cuál fue el propósito? No fue que ignorara la voluntad de Dios o el propósito de Dios. No fue que se impacientara con la voluntad de Dios. Fue que se independizara de la voluntad de Dios. Ahora yo no necesito nada más, porque miren lo que yo he logrado y lo he logrado yo. Hermanos queridos, tenemos que tener cuidado, porque el enemigo siempre de alguna forma nos va a incitar para independizarnos de los propósitos y de la voluntad de Dios. Lo que él le estaba diciendo y Satanás le estaba diciendo a David es: mira, David, cuán grande tú eres, cuán importante tú eres. Tú no sabes la importancia que tiene el pueblo aquí ahora. El orgullo dominó a David. La Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Escucha, ese fue el pecado de Satanás, y la Escritura a nosotros nos dice que tenemos que tener cuidado con las artimañas del enemigo, y las artimañas del enemigo siempre vienen con rebelión y con orgullo. Son dos que siempre son como los primos hermanos: la altivez, el orgullo, van de la mano. El blanco fue la voluntad. Y yo te pregunto en esta hora que estamos cerrando esta escuela de ministros y de líderes, ¿te has sentido tú en ocasiones que Satanás ha querido trabajar con tu voluntad? ¿Te has sentido como que el enemigo quiere alarte? Haz esto y nadie lo va a saber. Nadie lo va a saber. Tú te puedes ir por aquella esquina y nadie va a saber nada. Tu voluntad, el enemigo siempre quiere afectar tu voluntad, pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué tú no abrazas esa conducta equivocada? Nadie lo va a saber. El blanco fue su voluntad, y el arma fue su espíritu altivo. Aleluya. ¿Para qué? Para que se independizara, para que no tuviera nada que ver con Dios. Y la pregunta es: ¿cuál es nuestra defensa? Cuando ataca mi mente, tengo la palabra inspirada de Dios. Cuando ataca mi cuerpo, yo tengo la gracia de Dios. Pero cuando ataca mi voluntad, hermano querido, abrace esto, porque lo hemos escuchado aquí tantas veces. Tenemos la presencia del Espíritu Santo interna operando dentro de nosotros. ¿Cómo yo puedo vencer al enemigo en mi voluntad, ante el espíritu altivo o cualquier otra conducta que me pueda destruir? Yo tengo dentro de mí la persona del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? A veces yo pienso, hermanos, que nosotros no le damos la importancia que merece el Espíritu Santo en la vida cristiana. Nos hemos acostumbrado tanto, hermanos, a que nos lean reglas y nos dictaminen y nos digan. Mas sin embargo, yo vengo a decirte: la persona del Espíritu Santo fue dada precisamente para ayudarme a vivir el evangelio del reino. Nadie aquí, nadie, diga conmigo, nadie puede vivir las exigencias del reino de Dios sin la asistencia del Espíritu Santo. No lo podemos lograr. Aunque usted no oiga del Espíritu, aunque usted no hable del Espíritu, aunque usted ignore del Espíritu Santo, yo le vengo a decir: usted nunca podrá cumplir con las exigencias del reino a menos que no lo asista el Espíritu Santo. La Biblia dice en Filipenses 2:13: porque Dios es el que obra en nosotros el querer como el hacer. Yo recuerdo unos años atrás, estaba comenzando, yo tenía una fiebre de predicar. Yo quería que me invitaran. Yo predicaba, hermano, donde me invitaran, donde hubieran 2 o 3. Yo a veces tenía hasta solo, todavía, donde me invitaran. Y parece, y no tengo que nombrar el nombre, pero había un joven evangelista que se estaba desarrollando también. Y él tenía púlpito y tenía campaña, y me dijo: pastor, o no me dijo pastor, me dijo: hermano Nino, venga y únase conmigo al ministerio. Y yo lo iba a dejar todo. Yo iba a renunciar
a mis estudios de seminario, iba a renunciar al trabajo, iba a hacer una decisión de irme en esta gira evangelística a vivir de lo que entrara, de lo que me dieran. Pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. No porque yo no tenía el deseo de predicar, era que había algo. Y el pastor ayer, Bayless, hablaba precisamente, o en esta mañana él hablaba de que nosotros tenemos que aprender a reconocer la voz del Espíritu. Necesitamos, hermanos, comenzar a reconocer la voz del Espíritu. Y la única razón o la única forma que usted y yo podemos desarrollar ese sentido espiritual, el Señor va a permitir en nuestra vida unos sucesos para utilizarlos como la escuela para yo aprender a escuchar la voz del Espíritu. Y usted también. Y yo le dije a este hombre, yo voy a orar. Y Dios no me dio el permiso. Al cabo prácticamente de un año o año y medio, lamentablemente este hombre, esta persona, tuvo un escándalo pero horrible en su vida personal. Y yo lamento lo que le pasó a él, pero yo decía, ¿qué hubiese sido de mi vida de yo haber aceptado unirme a ese ministerio? Yo he tenido que clamar, yo he tenido que pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, toma mi voluntad ahora. Yo no quiero desviarme. Y ahora que estoy pastoreando en la iglesia y tenemos unos cuantos proyectos, escuche, mientras más el Señor te da, más es la obligación de decirle al Espíritu Santo, no quiero tomar la decisión equivocada. Espíritu Santo, háblame claro que tú quieres que yo haga. No es lo mismo que yo me hunda solo, pero cuando hay una congregación, cuando hay un pueblo, cuando hay personas que dependen de tu visión y de tu dirección y del compromiso que tú tengas, hermanos queridos, como le pasó a David, este hombre ignoró que tenía un pueblo grande, que la gente lo estaba mirando, que la gente lo seguía. Tomar una decisión equivocada puede ser, hermano, destructivo para una familia, para un ministerio, para una iglesia. De la única manera, la única defensa, es la única que tenemos, es prestarle oído al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, no me permitas cometer este error. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe lo que dice Santiago 4:7? Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Yo he conocido personas que les gusta citar la segunda parte. Mira, resiste al diablo. Lo único que hay que hacer es resistir al diablo. Resístelo. Eso no es lo que dice aquí. Este texto dice, someteos primero a Dios. Esto es un principio del reino, hermano querido. Usted no podrá vencer a Satanás en su vida hasta que usted se someta y viva sometido a Dios el resto de su vida. Aleluya. Yo quiero que usted repita conmigo Romanos capítulo 12 y verso del 1 al 2. Es un texto conocido. Si lo puedes hacer, hágalo conmigo, porque este texto Pablo reduce, el apóstol Pablo reduce todo lo que acabamos nosotros de hablar. Él dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué significa estar dedicado completamente a Dios? Es darle precisamente las tres áreas de tu vida, las mismas áreas que va a utilizar el enemigo, y lo hizo con Eva, y lo hizo con Job, y lo hizo con David. Es que tú le entregues tu mente, tu cuerpo y tu voluntad al Dios de los cielos. Estas son las tres áreas de ataques. Tu cuerpo atacó a Job, tu mente atacó a Eva, tu voluntad atacó a David. Y mañana cuando tú te levantes,
Permite y dile al Señor: Señor, yo entrego en esta mañana, para todo este día que voy a hacer tantas cosas, te entrego mi mente, y te entrego mi cuerpo, y te entrego mi voluntad, y sea que tu Espíritu Santo comience a trabajar en mi vida, y que yo pueda participar y beneficiarme de tu gracia, y que tu palabra siempre esté en mi boca para yo proclamarla. Estas tres armas satánicas las usó Satanás en la tierra. Vino a Eva en la tierra y atacó su mente. Vino a Job en la tierra y atacó su cuerpo. Vino a David en la tierra y atacó su voluntad. Aleluya. Pero Satanás tiene un cuarto blanco de ataque en el cielo. Y yo quiero que, si usted tiene su Biblia, estoy finalizando, vamos a la cuarta persona. Aparece en Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3 te habla del sumo sacerdote Josué. Y no es Josué el del libro de Josué, sino este es el Josué, el sumo sacerdote, cuando el pueblo regresa del cautiverio de Babilonia y regresa de nuevo a Israel. Josué es el sumo sacerdote en ese tiempo. Y Zacarías tiene una visión, y él ve al sumo sacerdote parado frente al trono de Dios, y él ve a Satanás parado a la diestra de Josué, el sumo sacerdote, para resistirlo. Y lo interesante de todo esto aparece en el verso 3, que dice el texto que el sumo sacerdote está frente al trono de Dios y tiene sus vestiduras viles, dice el texto en español. En otras versiones dice sus vestiduras sucias. Y ve a Satanás parado al lado de él. Los judíos habían pecado delante de Dios. Escucha, hermano, cuando el pueblo, y usted conoce esto porque está en el libro de Éxodo y Levítico, cuando el sumo sacerdote se tenía que presentar delante de la presencia del Señor, tenía que cambiar sus vestiduras y entrar al santuario con vestiduras limpias. En otras palabras, era una forma de decir: entramos delante de Dios con vestiduras blancas o limpias, representando que representaba al pueblo y su pecado delante de Dios. Pero hubo este sumo sacerdote, está delante de Dios con sus vestiduras sucias. Te pregunto en esta hora, ¿usted en algún momento se ha presentado delante de Dios con vestiduras sucias? Yo tengo que admitir que yo sí. Cuando dijimos lo incorrecto, cuando hicimos lo incorrecto, cuando dejamos hacer lo correcto, nuestras vestiduras se ensucian, y es ahí donde aparece siempre Satanás para acusarnos. Y Satanás le dice a Dios en todo momento: mira tu pueblo, mira ese pastor llamado Nino González, él te falló, mira lo que él dijo, mira lo que habló, mira cómo pensó. Ellos merecen, mira Dios, lo mismo que hizo con Job, ellos merecen que tú los juzgues. Oh Dios, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Satanás es ¿qué? El acusador de los hermanos. Y cada vez que nosotros pecamos, él se para frente al trono de la santidad para acusarnos y para avergonzarnos. Y cuando él lo hace, yo me siento mal, porque esto es un reino espiritual. Esto es un reino donde nosotros sentimos las cosas que nosotros hacemos, y de todo lo que se mueve en el reino espiritual uno lo siente. Escuche esto: pero la diferencia entre convicción de pecado y la diferencia entre convicción y acusación de pecado es que Satanás me acusa porque me odia, pero Dios y su Espíritu Santo me da convicción porque me ama. Aleluya. Satanás no me acusa, o Satanás me acusa para destruirme, pero Dios me convence para limpiarme y restaurarme. Yo recuerdo años atrás, tenía como 17, 18 años, venía de Nueva York con una rebelión, tenía
me fui criado estricto y tenía unas ambiciones, y mi padre me saca de Nueva York. Yo no quería estar acá, y un revolú de eso de jóvenes. Yo recuerdo que empecé a rebelarme. Yo estaba yendo a la iglesia de Sierra de Bayamón cuando estaba en una iglesia pequeña en una calle que daba un redondel. Y no estaba viviendo bien. Y yo sabía lo que estaba haciendo. Y yo sabía lo que yo hacía como joven. Pero iba a la iglesia. No había celular, no había internet, no había cable TV. Hay que ir a la iglesia. Yo iba a la iglesia. Y yo recuerdo un evangelista que pasó por esta tierra de Puerto Rico en los años 60, 70. Pasó por aquí. No tenía cruzadas grandes. Yo nunca lo vi en una cruzada evangelística de estadio, pero era un hombre de Dios que Dios lo usaba. Se llamaba Santiago Ríos. Su familia tenía una cadena de tiendas que se llamaba San Ríos. Y este hombre llegó a esta iglesia y comienza a predicar, y yo estoy sentado así como usted está sentado, y yo no sé ahora mismo quién es quién, pero hay gente ahí sentado, y desde acá arriba el hombre viene y me señala y me dice: aquel joven que está ahí, yo quiero que se ponga de pie. Yo me puse de pie y empezó a darme una palabra profética que al día de hoy todo lo que ese hombre me dio lo he visto cumplido en mi vida, pero me la dio en el tiempo que yo no estaba viviendo bien, y eso me confundió, porque la teología que yo tenía en mi mente era que si Dios te iba a hablar, lo que iba a hacer era avergonzarte por todos los pecados que tú hiciste anoche. Y yo me acostumbré a eso, y por lo tanto yo estoy esperando que así trabaje el Señor conmigo. Mas sin embargo, este hombre comenzó a hablarme de lo que iba a hacer y cómo el Señor me iba a utilizar y todos los planes que tenía conmigo. Y yo quiero decirle, hermano, que yo salí de allí confundido, porque yo no entendía, hasta que alguien me empezó a explicar que Dios no me estaba viendo en mi pecado, sino que me estaba viendo en su gracia y en las oportunidades que Él me estaba dando en mi vida. ¡Amén! Yo vengo a decirte, hermano querido, que sí fallamos y que en ocasiones subimos a la presencia de Dios con ropas viles, y Satanás se para al lado nuestro para decirnos: ¿qué tú haces ahí? ¿Qué tú estás haciendo ahí? Tú no te mereces eso. Pero yo vengo a decirte que la gracia de Dios, la persona de Cristo al lado mío, me dice: pero estoy contigo en este momento y tú tienes oportunidades en mi reino. Aleluya. Aleluya. Déjame darte, los que están tomando nota, el blanco fue el corazón. El arma, la acusación. Y el propósito con este hombre fue crear un pleito y una enemistad entre Dios y el sumo sacerdote. El blanco va a ser tu corazón, y el enemigo te va a acusar por todo lo que tú hagas. Y el propósito es crear un pleito. En otras palabras, Satanás lo que quiere es convencerte que ya Dios terminó contigo, que ya Dios no te quiere, que Dios te odia, que el Señor te despreció, que ya tú no tienes oportunidades ninguna. Y lo que quiere es crear ese pleito delante de ti. Pero escucha, mi hermano, la Biblia dice que cuando pecamos, ¿qué hacemos cuando pecamos? El apóstol Juan nos dijo: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Cuando usted y yo cometamos alguna falta y nuestros pecados, yo quiero que tú sepas que Satanás siempre nos va a acusar, pero a la diestra del Padre tenemos un abogado que se llama Jesucristo, que está intercediendo por ti y por mí todos los días de mi vida. ¿Cuál es mi defensa? La defensa nuestra, hermano, es la intercesión de Jesucristo, nuestro defensor, que nos limpia de todo pecado. Oh, mi hermano, cuánto le dan las gracias a Dios, porque tenemos un abogado. Tenemos en Cristo un abogado. Mire, el abogado que tenemos, el colegio de abogados no lo puede desaforar. Jesucristo defiende los casos más débiles. Jesucristo tiene acceso a todas las evidencias suyas y mías, y por lo tanto Él no necesita que alguien le vaya a buscar un récord, porque Jesús los tiene. Pero aún teniendo tu récord, Él te dice: yo lavé ese récord con la sangre de Cristo, y por lo tanto tú tienes ahora estatus conmigo. Aleluya.
nosotros subamos al cielo, vamos a subir con un cuerpo perfecto, glorificado, pero el de Jesús quedará marcado para toda la eternidad. Mientras usted y yo tengamos un cuerpo glorificado perfecto, el de Jesús, hermano, fue glorificado, pero todavía tiene las cicatrices diciéndote por la eternidad: si tú estás aquí, ha sido por mi sangre, ha sido por mi sacrificio, ha sido por mi amor. Cuando yo le fallo a Dios, Él atacó mi mente. Cuando yo le fallé a Dios, lo más probable, la mayoría de nosotros, Él atacó mi mente y yo le creí la mentira, ignoré la voluntad de Dios y pequé. Cuando yo pequé, posiblemente atacó mi cuerpo, estuve en una situación difícil, me expuse a una situación difícil y yo me impacienté con la voluntad de Dios y posiblemente pequé. Cuando Él atacó mi voluntad, yo me independicé de Dios y yo pequé. Y yo le puedo decir: Señor, me siento indigno, yo no cualifico, ¿qué yo hago aquí parado en este púlpito? Y Satanás nos dice: seguro que sí, estás hablando la verdad ahora, tú no tienes oportunidad, tú no sabes, que la gente no sabe tu récord, mira lo que tú hiciste años atrás, ¿qué tú haces ahí parado? ¿Qué tú haces ahí hablando? Oh, mi hermano, ¿pero qué voy a hacer? Oh, la Biblia me dice, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Oh, mi hermano, con esto termino. Con armas como estas, usted nunca fracasará. Con armas como estas, usted siempre vencerá. Tenemos la palabra inspirada de Dios. Tenemos la gracia impartida de Dios. Tenemos la presencia interna del Espíritu Santo. Y tenemos la intercesión total y completa de un Dios poderoso en Jesucristo. Póngase de pie y den un aplauso al Señor. Gracias, hermanos queridos, por su paciencia. Ahí donde está, levanta tu mano al cielo. Esto es tiempo de vencer, iglesia. No permita que tus faltas, que el enemigo las utilice en contra tuya. Dale a Jesucristo la oportunidad de lavarte con la sangre. Permítele al Señor que su intercesión sea completa para ti. Este es el tiempo, iglesia, de vencer. Voy a vencer en mi mente, voy a vencer en mi cuerpo, voy a vencer en mi voluntad, voy a vencer en mi corazón. Le voy a decir: Señor, en el día de hoy yo someto mi mente, mi cuerpo, mi voluntad y mi corazón a ti. Dígalo conmigo en esta hora: me someto a ti, Señor. Te doy la gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Señor. Oh, Señor, tú nos llamaste a ser victoriosos. Queremos ser parte de un ejército que conoce las artimañas del enemigo. Y de aquí en adelante no nos dejaremos engañar del enemigo. Yo me someto a ti en mi mente, yo me someto a ti en mi cuerpo, yo me someto a ti en mi voluntad, yo me someto a ti en mi corazón.